están, amigos? Bienvenidos a Esto No es Chacota, el primer podcast dedicado a la política en Bolivia. Estamos nuevamente con mis amigos Roberto y Kenny, con quienes vamos a hablar de un tema súper interesante que ha pasado en estos últimos días en Bolivia, así que les doy la bienvenida. ¿Cómo están, muchachos? Bienvenidos otra vez al programa. Estamos aquí estrenando el equipo. Después de un problema con el software, ya teníamos el equipo en realidad, ¿no? Los micrófonos, la interfaz del audio, aquí los pedestales para los micrófonos, los nuevos audífonos también. Y bueno, estamos orgullosos de que esto en realidad para nosotros es como un trabajo también, ¿no? Es parte de uno de los hobbies que tenemos. Digamos un hobby grupal y queríamos nada más compartir con ustedes el orgullo de lo que ha significado ese crecimiento desde el primer micrófono que teníamos hasta lo que tenemos ahora. Un nuevo micrófono que va a entrar al Museo de la Reliquia de Esto No es Chacota. Bueno, bienvenido amigos, como dijo Roberto, y Nacho, estamos aquí nuevamente chaleando los equipos. Bueno, siempre intentando mejorar nuestra calidad para que nos puedan escuchar con más interés, con una mejor calidad en el audio y siempre intentando hacer que este debate sea más interesante y más llevadero para todos. Así es, amigos. Así que, bueno, muy felices por esta renovación que estamos teniendo en Esto No es Chacota. Estos nuevos equipos estrenándolos el día de hoy. Y bueno, la verdad es que están súper buenos, súper pintudos. Esperemos que se escuche tan bien como se ven. Bueno, estamos hoy día 12 de diciembre. Vamos a hablar de un tema que ha estado sonando mucho en los últimos días y que es la habilitación de binomios por parte del Tribunal Supremo Electoral, ¿no?, en Bolivia para las elecciones del 2019. En realidad para las primarias de enero del 2019 y posteriormente para las elecciones generales del mismo año. Kenny, ¿qué me puedes decir? A ver, no sé si me puedes dar un contexto breve de lo que ha pasado la anterior semana y toda esta habilitación de los candidatos, de los binomios por cada partido. Al final creo que no sé cuántas son las alianzas que se han presentado. Vamos a estar dando un poco más de detalle de eso. Y bueno, las movilizaciones que se han venido dando en todo el país a raíz de la habilitación del binomio Evo Álvaro. Claro, vamos a hacer un pequeño contexto para que, estemos todos en el tema y poder seguir un hilo conductor que nos permita hablar de este tema que es súper amplio. ¿Qué no ha pasado esta semana? Bueno, creo que esta semana ha pasado de todo. Lo importante es recapitular un poco y ver dónde empezamos con esto, ¿no? Creo que el punto de inicio viene en la renuncia de los dos vocales, en el vocal Exeni y la presidenta del Tribunal Supremo Electoral, Katy Urona, que vienen a renunciar de una forma medio rara, ¿no?, a sus puestos dentro del tribunal. El tribunal Exeni argumentando estar enfermo por motivos de salud y la vocal Katy Urona argumentando no estar de acuerdo con posiciones dentro del Tribunal Supremo Electoral, ¿no? Así es. ¿Qué pasa al respecto? O sea, de los vocales que quedan habilitados, se hace un llamamiento y una revisión de reglamento dentro de la Asamblea Plurinacional y se habilita Lidia Iriarte, ¿no?, que vendría a completar el puesto faltante dentro del Tribunal Supremo Electoral. Bueno, a raíz de esto y cumpliendo el calendario previamente fijado en cuanto a las elecciones, se presentan los binomios y como lo habíamos hablado en el anterior capítulo, ¿no?, los binomios que se iban a presentar. Esos binomios se presentan, son 8 binomios, pero los cuales son, todavía no son 8, estaban más, estaba Rafael Quispe en ese momento. Son revisados y dados de alta dentro del tribunal. Y el día 4 de diciembre, no olvidemos que estos binomios se tenían que promulgar el día 6 de diciembre, que era la fecha límite para que el Tribunal Supremo Electoral
dé una posición acerca de estos binomios. Esta fecha yo no me atrevería a decir que se la adelanta, porque el 6 era la fecha límite, tenían hasta el 6. Claro. Pero el 4, ellos nos dan a conocer los binomios habilitados, de los cuales están el MNR, con Virginio Lema como presidente y Fernando Untoja como vicepresidente, el PDC, con Jaime Pazamora y Paola Barriga, UCS con Víctor Hugo Cárdenas y Eric Peinado, Pambol con Ruth, Nina y Leopoldo Chuy, Movimiento Tercer Sistema con Félix Paz y Lucila Mendieta, Comunidad Ciudadana con Carlos de Mesa y Gustavo Pedraza, Bolivia dice no con Óscar Ortiz y Edwin Rodríguez. Aquí quiero proponerles un pequeño paréntesis que lo vamos a ir ampliando más adelante en el programa, pero previo a la inscripción de este binomio, la Alianza Política Bolivia dice no sufre una ruptura, ¿no? Demócratas y Unidad Nacional rompen su alianza. Unidad Nacional, a la cabeza de su líder Doria Medina, nos dice que no va a participar de estas elecciones. Por lo tanto, Demócratas toma las riendas de Bolivia, dice no, y presenta a Óscar Ortiz y a Edwin Rodríguez, ¿no? Y, bueno, no sé si llamarlo la sorpresa, pero el meollo del asunto y lo que todos estaban hablando de estos temas, el binomio del Movimiento Socialismo, el octavo, ¿no? Que habilita para participar de las primarias a Juan Evo Morales y Álvaro García Linera. Y estos serían los 8 binomios que el día 4 de diciembre son habilitados. Para cerrar este contexto y entrar en tema, solamente podemos decir que dieron una escueta conferencia de prensa el día 4 de diciembre, donde la presidenta del TSE dio lectura de los binomios habilitados, los nombró uno por uno, y también dijo que habían 4 votos a favor y 2 votos en contra de la habilitación del binomio del Movimiento Socialismo. Y yo creo que ese es el punto de lanza donde se desatan todo lo que iba pasando en estos días. Muchos de los grupos de oposición apelaban a la interpretación de la Constitución Política del Estado y al buen actuar del Tribunal Supremo Electoral en cuanto a la habilitación de este binomio, pero creo que era previsible lo que iba a pasar, porque justamente Lidia Irarte fue una de las que votó a favor, ¿no? Antonio Costas votó en contra. El otro voto en contra es de Sandoval. Dunia, entonces Lidia Irarte, la vocal que vino a complementar el tribunal, votó a favor, y Antonio Costas y Dunia Sandoval votaron en contra, ¿no? Entonces me voy a aventurar a hacer una historia, ¿no? Pero creo que si las renuncias de Xeni y Katy Urona no se hubieran producido, creo que no se hubiera habilitado el binomio de Evo Morales a estas alturas. Entonces, creo que también hubo un cierto tipo de presión en ese sentido para que estos vocales que no estaban de acuerdo con infringir la Constitución Política del Estado y nuestras normas vigentes habiliten este binomio. Puede que hayan estado hubieran estado en contra, pero puede que hayan estado también a favor, digamos. O sea, si mi abuela no estaría muerta, estaría viva, digamos. Por eso digo, o sea, me aventuro a hacer una prospección a futuro, ¿no? Es como... Una retrospección. Una retrospección. A ver qué hubiera pasado si ellos hubieran estado, pero... Bueno, es lo que pasó, es lo que estamos y es el escenario en el que jugamos ahora, ¿no? Tenemos estos 8 binomios habilitados para unas primarias donde van a ser los únicos en campaña dentro de sus partidos. Y que ya están los binomios cantados. Y que ya están, o sea, yo creo que no sé si llamarlo primaria o proclamación de candidatos, pero ya están, ¿no? Pero justamente lo que dices es cómo es que llegamos a este punto, ¿no? ¿Se acuerdan? En el episodio de eso hemos hablado de la ley de organizaciones políticas, y es justamente, digamos, esta ley trampa, voy a llamarla así, la que nos pone en el escenario primero en el que los partidos han tenido que organizarse como han podido,
no han podido ninguno de ellos, digamos, tener un plazo suficiente como para concretar alianzas más estructuradas dentro de un mismo partido. Y es el caso justamente, por ejemplo, que teníamos en el PDC a Jaime Paz-Zamora y Norma Pierola, donde finalmente no pudo inscribirse Norma Pierola. Y la otra trampa de toda esta ley es el tema del plazo. Y ahí te quería hacer una corrección. El plazo era hasta el 8 de diciembre para que el TCE publique las candidaturas habilitadas. Y el 6, seguramente la confusión ahí es cuando las plataformas ciudadanas organizaron toda una marcha justamente para sentarse en la ciudad de La Paz, llegar hasta la ciudad de La Paz, hasta el Tribunal Supremo Electoral y en las puertas exigir que no se habilite a Evo Morales y García Linera, ese binomio. Y ahí es donde el Tribunal Supremo sorpresivamente 2 días antes del 6, claro, se anticipa y, como tú decías, presenta esta habilitación con 2 disidentes que son Sandoval y Costas. Claro, porque el paro ya estaba convocado a partir del lunes 3, ¿no? La Asamblea de la Paseñidad lo convoca bueno, por lo menos en La Paz, el lunes 3, para el 6, ¿no? Sí, que se suma al paro cívico nacional. Ya se sabía que iba a haber, ¿no? Claro, entonces ya los hilos negros o la parte oscura de la política evidentemente ha tenido que tener alguna influencia para que el TCE se adelante 4 días a presentar una habilitación que es inconstitucional desde mi punto de vista. Por supuesto. Sí, creo que un poco han jugado, ¿no?, con los tiempos. Han tratado de, digamos, revertir un poco el movimiento que se venía venir. Y bueno, de todas maneras igual se han dado las movilizaciones, se ha llevado a cabo el paro cívico en casi todas las ciudades de Bolivia. Y claro, a raíz de esta habilitación, digamos, inconstitucional, ilegal. Y bueno, se han manifestado las personas, ha habido puntos de bloqueo en cada ciudad. Las juntas vecinales, las plataformas ciudadanas y otras organizaciones se han organizado para llevar a cabo este paro, ¿no? Han parado 8 de los 9 departamentos, ¿no? Así es. ¿Cuál es el único departamento que no paró? Pando. Un poco, no sé si abandonado o relegado, pero Pando no paró. Así es, pero las otras 8 sí han parado. Los 8 departamentos se han parado. Y claro, después de esto han habido claro las repercusiones, ¿no? El gobierno ha salido a decir que esta movilización, o sea, ha salido a deslegitimar en todo caso esta movilización. O sea, han mencionado que no eran masiva, digamos, y claro, han tratado de desprestigiar este movimiento ciudadano. Lo cierto es que hay, ¿no?, una suerte de insatisfacción, digamos, una suerte de empute, si me permiten el término, de todos los ciudadanos que están viendo ya todo este manoseo político que se está dando por parte del partido de gobierno. Entonces creo que la mejor alternativa para ellos es salir a las calles, ¿no?, y autoorganizarse mediante redes sociales y mediante otros medios que ellos ven, ¿no? Yo creo que un personaje interesante, no sé si comparten conmigo, que ha permitido como que retratar el Chenco y un poco caricaturizar el Chenco en lo que en el que estamos metidos, en el tema de plazos, el tema de lo que hablábamos en el programa anterior, de lo que pasó con las militancias y demás, ha sido el diputado Rafael Quispe, ¿no? Tu héroe. Mi héroe. Tu toro. Diputado Rafael, si nos está escuchando, aquí tiene 3 admiradores que lo siguen. Pero no, creo que ha sido un personaje importante en este sentido de presentarse como candidato del MAS, que al final no lo han dejado, ser amenazado por los ponchos rojos, de que con la amenaza de que lo iban a agarrar a chicotazos, después El mismo diputado los ha desafiado. salir a decir que él solamente, que no les tiene miedo,
que solo le tiene miedo a Dios y a su esposa. Y por último, y me parece muy importante este evento, que el diputado sale y dice, nos agarramos a chicotados en la Plaza Murillo, ¿no? 1 contra 1, porque ahora está permitido todo porque acabamos de matar el Estado de Derecho. Creo que esa declaración es tan importante en el sentido de que acabamos de darle una estocada de muerte a la democracia, porque acabamos de... nosotros no, se acaban de jugar una cápite de la Constitución Política del Estado, ¿no? Aparte de que la voz popular del 21F ha sido vapuleada totalmente, se ha gastado un montón de plata en realizar un referéndum a nivel nacional, el cual dio un resultado que ha sido totalmente desconocido, aunque los amigos simpatizantes del partido de gobierno digan que el artículo 168 de la Constitución no se ha modificado, sino que solamente se ha interpretado un artículo del Pacto de San José, y por esto la reposición de Evo es legal. Creo que se han desconocido varias normativas, varias leyes bolivianas, por lo tanto, esta caricaturización que hace el diputado Rafael Quispe de, bueno, nos agarramos a palos en la Plaza Murillo porque lamentablemente ahora todo está permitido, está un poco más cierta que nunca, ¿no? Sí. Y justamente sobre lo que mencionas, lo que más me preocupa, y a todos los simpatizantes o los masistas que escuchan este programa, yo quiero llamar un poco a la reflexión en el sentido de cómo tú decías que le han dado una estocada a la democracia. Y el otro día estábamos hablando, ¿te acuerdas?, sobre un programa de radio que incluía a Juan Carlos de la Fundación Jubileo, perdón, no recuerdo el apellido, Juan Carlos Núñez, y era muy interesante escuchar cómo él relataba sobre el trayecto que tuvo la Fundación Jubileo, que en un momento incluso había trabajado de manera estrecha con YPFB cuando estaba el difunto Carlos Villegas, y eventualmente tuvo que tener una separación, digamos, ¿no?, de lo que es el oficialismo. ¿Por qué? Porque había unas presiones sobre el desarrollo mismo de lo que estaba significando YPFB. Entonces, lo que quería decirles es qué es lo que está trayendo esta evolución o transición del movimiento al socialismo. Inicialmente, como hemos discutido en otros programas también, este debilitamiento de lo que son los partidos políticos y la respuesta que les daban ellos a la población no era suficiente. Entonces la gente vio a otro lado y tenían, digamos, al Mesías Evo Morales, que actualmente se ha convertido en un Mesías. ¿Y qué es lo que me preocupa a mí de la gente que apoya al movimiento socialismo de una manera más hasta religiosa, podría decirte, no tan imparcial ni tan lógica, porque no es él en realidad el que ha logrado toda la bonanza económica que hemos vivido o todas las políticas sociales. Evidentemente él tiene una mentalidad, pero esto se plasma a través de un sistema de gobierno que no es Evo Morales exclusivamente, sino es todo un equipo de trabajo. Y este equipo de trabajo ha tenido una decadencia en estos últimos años, ya sea justamente tal vez por temas, no sé, clientelares, donde está primando la corrupción en primer lugar. Tantos casos que hemos tocado, y principalmente recalcar cuando discutíamos fuera del micrófono el tema de Gabriela Zapata, donde a partir de ese punto el movimiento al socialismo ha perdido total credibilidad, ¿no? Y ya la gente en realidad no confía en lo que las versiones que emite el gobierno en cada uno de los usos que se da. Por ejemplo, el día de ayer con el incendio en el Tribunal Electoral Departamental de Santa Cruz, ¿no?, donde una movilización de la Universidad René Moreno, se convierte en este incendio de esta institución. Y claro, aparecen fotografías, aparecen videos, aparecen declaraciones donde dicen que son infiltrados del movimiento del socialismo. Y yo los invito a reflexionar al respecto a todos los que nos escuchan, porque el gobierno tiene cooptados todos los poderes. Y como tal, no me sorprendería que
sea una movida para deslegitimar lo que son las movilizaciones ciudadanas, que son las que están cobrando fuerza y evidentemente a medida que esto vaya creciendo al gobierno no le conviene. Sí, sin duda, creo que hay una especie ahí de, digamos, de tratar de deslegitimar a la mala ya todo este movimiento opositor, digamos, que se ha gestado a partir del 21F. Y claro, por el otro lado están los que tú dices, los simpatizantes, militantes del partido de gobierno, que claro, ya utilizan argumentos de todo tipo para justificar, ¿no?, los atropellos que estamos viendo. Yo escuchaba o leía igual en algún momento algunos colegas simpatizantes que bueno, según ellos ahora más que nunca es donde más democracia hay, digamos. Me parece que su concepción de democracia es un poco limitada, ¿no? Y pareciera que ellos entienden democracia como simplemente el acto de ir a votar. El acto de ir a votar, ¿no? Y cuando democracia realmente, o por lo menos para mí, significa mucho más que eso, ¿no? Estaba principalmente el Estado de Derecho y el respeto a las leyes, la independencia de poderes, por ejemplo, para citar algunos. Y bueno, ya hay una suerte ahí de idolatría, ¿no? Hacia el Mesías, hacia el jefe. Y claro, pues es también, digamos, en términos más comunes, más criollos, lo que se dice es, digamos, que no se quiere soltar la mamadera, ¿no? Y quizás va por ahí la cosa, ¿no? Toda esta gente simpatizante, militante, que sale a defender lo indefendible, es quizás porque también se han visto beneficiados, digamos, por el proceso, ¿no? Y por eso escuchamos todo tipo de argumento que ya es un poco así, ya ronda lo patético, ¿no? Este tema de lo que ha pasado con el Tribunal Electoral Departamental. Claro, lo que tú decías es que el gobierno ha perdido ya toda su credibilidad, ¿no? O sea, realmente puede ser que hayan sido actos vandálicos organizados por gente opositora, pero si a mí me viene a decir eso alguien del gobierno, lo primero que voy a hacer es dudar, digamos, porque ya su credibilidad está por el suelo. Y claro, a mí me parece, por cómo se han dado todas las cosas, me parece algo armado, digamos. Armado con la intención de desprestigiar, deslegitimar este movimiento ciudadano que al parecer está cada vez más fuerte, digamos. Si bien el 6 de diciembre, para ser sincero, no he visto la movilización que algunas otras veces se ha visto, como el 21 de febrero de este año, pero de todas maneras existe, digamos, ese sentimiento que se ve plasmado en las redes principalmente, ¿no? Las redes se han constituido hoy por hoy en el canal principal de protesta, de rechazo hacia cualquier cosa finalmente, ¿no? No necesariamente cosas vinculadas con la cosa pública, digamos, con el gobierno o con las decisiones que toma sino con todo, digamos. El hecho de hacer retroceder un producto en un restaurante, digamos, como la Yahua, no sé, para los que nos escuchan afuera, no sé, en algún momento se hizo retroceder, digamos, decisiones como esa, y creo que ese es el valor que siempre hay que destacar de las redes, ¿no? Lo que, bueno, tomando un poco las palabras de ambos, yo creo que el plan de campaña del MAS en este momento es inducir a todos en una polarización, ¿no? Creo que es para ellos muy importante venir haciendo lo que han hecho todos estos 14 años de gestión, que es identificar un enemigo. Lamentablemente estamos frente, si no me equivoco, la campaña más larga de la historia de Bolivia, ¿no? La campaña ya empezó con la habilitación de los binomios. No es casual que tengamos un binomio por partido, que estos binomios vayan a participar en unas primarias que van a costar aproximadamente 27 millones de bolivianos, en los cuales van a participar un solo frente en cada uno de los partidos, que es imposible que cada uno de estos frentes pierda. Por lo tanto, van a ganar las primarias, entre comillas, y se van a proclamar. Es una proclamación de frentes que nos va a costar a todos los bolivianos 27 millones.
¿no? Por lo tanto, al día siguiente de las primarias vamos a saber cómo está compuesta la papeleta para las elecciones de diciembre, ¿no? Creo que nos estamos enfrentando a una campaña súper larga, una campaña de más de un año de campaña. Por lo tanto, es importante para el movimiento socialismo seguir haciendo funcionar la maquinita como lo han venido haciendo. Y para esto es importante identificar un enemigo. La polarización que ellos nos están induciendo va a permitir que en un futuro vengan haciendo lo que ya han venido haciendo, y valga la redundancia, que digan, él es el malo, él es el capitalista, él es el que odia a los campesinos, él es el mata indios, él es el que no quiere verte progresar, en cambio yo soy el bueno, yo soy el que te va a salvar. Porque claramente estamos viendo una debilitación del mismo proceso, ¿no? Hace unos meses los simpatizantes del MAS decían, pero que participen en unas elecciones, no quieren participar porque claro, ellos no tienen propuesta. Y ahora vemos cuáles son las propuestas que nos trae el MAS. Yo sinceramente no veo ninguna propuesta factible. O sea, lo único que dicen ellos es, vamos a seguir haciendo lo que estamos haciendo. ¿Y qué es lo que están haciendo? Vamos a enfrentar una campaña a base de buenos recuerdos, de lo que han sido 14 años, buenos, malos recuerdos. En las últimas medidas que está tomando el movimiento socialismo en función de gobierno, vemos que están promulgando un seguro universal de salud para todos. Salud para todos en el estado en el que están los servicios de salud en Bolivia. Considerando, perdón que te corte en ese puntito, sí, que mañana van a tener los directores de 8 hospitales una reunión para definir justamente si van a cortar el servicio integral de salud desde el día de mañana, porque no tienen los insumos suficientes. Exacto. Porque el gobierno no les ha hecho el pago para la compra de esos insumos, ¿no? Entonces es una dependencia todavía centralista. Personal. Exacto, y ahora vamos a enfrentar un seguro universal de salud que yo no creo que esté mal, ¿no? Pero en la manera que se está enfrentando, que todos son elementos para la campaña política, medidas lanzadas súper apresuradas, sin ver el contexto, sin ver la factibilidad. Creo que enfrentar esta campaña va a ser duro para todos, ¿no? Y por eso, ahorita a lo que nos está llevando el MAS es a identificar el enemigo. Y si ellos dicen que la oposición no tiene propuesta, yo tampoco veo una propuesta de parte de ellos, ¿no? Pero ahora, o sea, esto de identificar al enemigo común, no sé qué tan útil vaya a ser, ¿no? Creo que no es el momento, digamos. Si bien estamos ahorita en una situación súper polarizada, pero más bien creo que la identificación del enemigo son ellos mismos, ¿no? Creo que es lo que estamos viendo nosotros, ¿no? Claro, desde nosotros afuera. De afuera. Pero porque es cierto lo que... Es que vos puedes identificar al enemigo, pero ¿bajo qué respaldo de credibilidad, digamos? Pero solamente resta escuchar los discursos del vicepresidente, ¿no? O sea, es evidente, lo están haciendo, pero mi punto es que no sé si es tan efectivo, porque... No sé. O sea, el hecho de identificar algún enemigo será pues efectivo para sus militantes, digamos. Claro, pero yo creo que ahorita ellos están asegurando en su voto duro, ¿no? Que estamos seguros, o sea, y está dicho, yo creo que el voto duro del MAS ronda el 30%. Sí, seguro, sí. Y yo creo que ellos lo que quieren es afianzar primero ese voto duro. Sí, me parece que sí, por ahí tendría que ir la cosa, pero como te digo, no sé qué tan factible sea. Lo jodido es que el gobierno tiene, como decía Kenny, un año de planificación para ver qué es lo que van a hacer para no perder las elecciones de 2019. Porque no van a salir. Yo creo que no van a salir, incluso ya ni siquiera después de esas elecciones, incluso si perdieran, tienen muchas cosas para hacer antes. Por ejemplo, inhabilitar tal vez algún candidato entre medio, que el más fuerte es Carlos Mesa, hacer fraude electoral, no sé. Además, desconocer los resultados en caso de que perdieran. Y hemos visto que ha pasado eso con el 21F. Claro. Ya han desconocido y se han limpiado la nariz
Ponerse el con culo. los resultados de una elección que ha sido el 21 de febrero. Cuando ellos mismos habían dicho que si evidentemente ganaba el no, ellos no podían repostularse y bueno, iban a ver qué hacían. Sí, está un poco compleja la situación, ¿no? Pero en todo caso este tema de ya entrando un poco a lo que es los binomios ya, como tal yo quisiera un poco desmenuzar, por ejemplo, este tema de Samuel Doria Medina que se haya bajado a último momento. No sé qué opinan de eso. A mí me parece que o sea, más allá de las internas que hayan tenido con demócratas, me parece que digamos que ha sido un cortocircuito ya de ambiciones políticas, ¿no? Seguramente. Me imagino que por ahí estaban pretendiendo alguna candidatura de uno u otro lado y al final no se dio, ¿no? Y obviamente rompieron la alianza y no sé quién será el más beneficiado de esta ruptura. Algunos dicen que Carlos Mesa va a ser el más beneficiado porque digamos que al caerse Samuel Doria Medina es como que se cae el perfil occidental, digamos, de esa alianza. Bolivia dice no, y claro, y es probable que todo ese electorado, digamos, que eventualmente podía apoyar a la alianza Bolivia dice no, y al no estar Samuel Doria Medina en la alianza, es probable que todo ese apoyo, digamos, se vaya a la alianza Comunidad Ciudadana. Obviamente sabemos que el comportamiento electoral no es preciso, digamos, no funciona como un relojito, entonces tampoco podemos asegurar eso, pero en todo caso creo que de ninguna manera, y teniendo en cuenta los 8 binomios, de ninguna manera el beneficiado es el más, digamos, porque es lo que hablábamos un poco la anterior vez. Digamos, la gente opositora, la gente que está cabreada de este gobierno, digamos, se te baja tu candidato Samuel Doria Medina y no es que vas a ir a votar por Pambol o vas a ir a votar por el mismo más, digamos, o sea, el voto se va a concentrar en un rechazo hacia Evo Morales, sea que votes por Comunidad Ciudadana, o sea que votes por Bolivia dice no, o sea que votes por UCS, se va a concentrar en un rechazo hacia la misma postulación del presidente. Ahí te doy la razón, yo creo que sí se va a concentrar en un rechazo a la postulación del presidente, pero yo creo que este rechazo va a ir en concordancia a la postura más fuerte, ¿no? Porque, como lo decíamos también en el anterior programa, vemos que en las encuestas que han ido saliendo, Carlos Mesa y Evo Morales se disputan El primer y segundo lugar. En algunas encuestas gana Evo, en otras está ganando Carlos. Vemos que Evo Morales y Carlos Mesa andan fluctuando el 30-35%. En algunas encuestas gana Carlos, en otras encuestas gana Evo, pero van peleándose el primer y segundo lugar. Pero los demás candidatos, ninguno supera el 10%. Claro, pero Y eso, y por mucho. Sí, eso es evidente, ¿no? Pero ya para la conformación de lo que es la Asamblea Legislativa, es probable que alguno de estos partidos llegue a estirar algún escaño, ¿no? algún escaño, algún diputado, principalmente uninominal, digamos, que son representaciones más locales, digamos. Y ahí se va a ver la verdadera disputa, ¿no? Ya una vez conformada la Asamblea. Y ahí es cuando se va a poner el asunto interesante. Toda la razón. No sé, Roberto lo veo medio... Estoy bien preocupado por la situación, bro. El tema está justamente en cómo vamos a llegar a esas elecciones y si una vez que se realicen se van a respetar o no los resultados, que es lo más preocupante. Algo que tú mencionabas hace un ratito es el tema de las redes sociales y cómo a través de esas se hacen convocatorias para todas las movilizaciones y etcétera. Y sí estoy de acuerdo, y eso lo conversamos en un chat entre nosotros tres justamente en la tarde, que sirven, pero no es suficiente. Definitivamente siento que toda la población tiene que salir nomás a las calles, pero hacer evidentemente manifestaciones pacíficas, ¿no? Porque ya no queda más, digamos. no queda otra. Sí, yo siento que ya no queda otra, que la historia misma nos muestra que cambios radicales lastimosamente han traído muertos.
Y podremos hablar del 2003, cuando justamente Goni escapa y se da el Octubre Negro. Es como una terquedad del político, ¿no? Porque en ese entonces el tema era justamente la nacionalización, mientras ellos proponían gas a Chile, privatización. No era la demanda que tenía la población. Y en este momento la demanda que tiene la población es el respeto a la democracia. Tiene que haber una alternancia de poder necesariamente. O sea, es lo que, agarrándome un poco de lo que decía hace rato, no es Evo Morales el Mesías. Se supone que tiene que ser la respuesta de un partido y de todo un sistema gubernamental que tiene una idea, ya sea, no me importa si es de izquierda o de derecha, pero ellos tienen unas políticas establecidas según una configuración o la ideología misma del partido. Pero esa ideología tiene que replicarse por medio de diferentes candidatos, actores. Evo Morales ya tuvo su tiempo para hacer esto y ya se le pasó. Ya no puede ser. Entonces siento que este quebrantamiento justamente de la democracia es lo que va a conllevar, ojalá no, a unas movilizaciones con muertos. Evidentemente nosotros desde aquí apoyamos a todo lo que sea dentro de la democracia, del respeto al otro y del diálogo, ¿no? Pero siento que no es suficiente con esto, estar en las redes, es más cómodo, es más fácil putear contra el gobierno, putear contra algunas cosas, pero creo que es en las calles en realidad donde se van a tomar ciertas acciones y donde definitivamente el gobierno va a sentir una presión en la que ojalá retroceda y no lleve a tengamos elecciones truchas o elecciones que no se respeten el resultado en el caso que pierda el movimiento del socialismo. Sí, definitivamente. Y claro, esa es la principal cuestionante, ¿no? Ya han desconocido una elección, entonces, ¿qué les impide hacerlo de nuevo, digamos? Y otra cosa igual que estaba viendo es el tema, digamos, un poco la repercusión internacional. He visto que 20 expresidentes han hecho se han pronunciado, digamos, ante la OEA y ante la Unión Europea, digamos, contra estas situaciones que se están viviendo en Bolivia, ¿no? El quebrantamiento de lo que es la democracia. Pero ahora yo digo, el gobierno se ha pasado por la nariz el 51.3% de voces. O sea, ¿qué le importan 20 expresidentes, digamos? No le importa un carajo, digamos. Entonces, no sé, digamos, internacionalmente sí tiene repercusión, digamos, porque es importante, digamos, 20 expresidentes de 12 países. De 12 países de Iberoamérica, digamos, que se pronuncien al respecto. O sea, internacionalmente sí tiene su peso, digamos, pero digamos internamente aquí en el país, o sea, los opositores pues aplaudirán, digamos, y los oficialistas renegarán, pero al final de cuentas la cosa sigue igual, digamos. Creo que la única alternativa, como decía el Roberto, ya es pues la protesta, ¿no? Y las calles, pero habrá que ver cómo se van manejando las cosas en estos meses que vienen, ¿no? Es un poco también lo que pasa con Venezuela, ¿no? O sea, en Venezuela hay pronunciamientos de autoridades, pronunciamientos de organismos que condenan las actuaciones, todo lo que pasa en Venezuela, pero al régimen y al gobierno se estornudan, ¿no? Y no pasa nada, ¿no? Sí. Pero creo que la repercusión internacional está siendo fuerte. También el periódico El Comercio de Perú ha sacado un editorial fuerte donde dicen que colocar a una persona por encima de la Constitución es una característica ineludible de las dictaduras, ¿no? Y bueno, no necesariamente, como dicen los afines al MAS, en muchos memes que dice que no se muestra una persona sacándose una selfie y dice esto para mí no es dictadura, ¿no? Esta es la dictadura, ¿no? Yo creo que no basta desestimar lo que es una dictadura cuando lamentablemente estamos viendo cómo estamos perdiendo nuestro voto, la Constitución, el respeto a la Constitución y básicamente el Estado de Derecho, ¿no? Es que es algo tan simple como eso, digamos, es el respeto a la Constitución, es el respeto a la voluntad
digamos, del pueblo. Y más allá de digamos, el hecho de etiquetar al gobierno como dictadura o no dictadura, o dictadura del nuevo siglo, o qué sé yo. O sea, es una cuestión básica, digamos. No se está violando la Constitución y además se está violando la voluntad del pueblo, digamos. Entonces, más allá de ser de derecha o izquierda, me parece que es una cuestión ya de sentido común. Y eso es lo que realmente le molesta, digamos, a la gente, al ciudadano. O sea, está viendo básicamente pisoteada su decisión, su voto, su todo, digamos. Entonces, a partir de eso, ¿qué más queda, digamos? O sea, a partir de eso, estamos expuestos a cualquier cosa, digamos. Completamente, sí. Y más cuando tienes un gobierno que ha cooptado todos los poderes del Estado, perdón. Cuando ya tiene todos los poderes del Estado, o sea, ¿en quién puedes confiar? Simplemente o te alineas a ellos o te cagan, ¿no? Además, claro, lamentablemente podemos ver lo que ha pasado con las impugnaciones, que estos 2 días se han ido presentando impugnaciones que el Tribunal Supremo ni siquiera las ha recibido de una forma coherente, ¿no? Ha sacado una mesita a la puerta para recibir las impugnaciones hacia la candidatura del MAS. Por lo tanto, como decíamos hace rato, el beneficio de la duda y está totalmente perdido. Y vemos que ni siquiera el árbitro es imparcial, ¿no? O sea, ni siquiera el ente que va a controlar las elecciones, llegado el momento, es un organismo en el que podemos confiar totalmente y decir que va a ser un proceso electoral limpio, ¿no? Claro, en un momento... Hay dudas en todo lado, ¿no? Todo nivel. En un momento los tres creo que teníamos la esperanza de que el Tribunal Supremo Electoral definitivamente sea independiente, y con todas las cosas que han venido pasando y esta conclusión del 4 de diciembre, sabemos que no es. Entonces, ¿a quiénes tienes en contra? Todos dependen del organismo ejecutivo. Tienes al Tribunal Supremo Electoral, que es afín al oficialismo, Tribunal definitivamente. Constitucional. El Tribunal Constitucional, la Asamblea Ni Legislativa qué decir. y el Poder Judicial. Bueno, Entonces, sí, Todas las definitivamente órdenes está- salen de la Casa Grande, ¿no? correcto. Definitivamente está todo cooptado y así es muy difícil poder encontrar un poco de institucionalidad, ¿no? Bueno, pues entonces Un poco tristes. un poco Hoy día sí tristes muchas risas, sí. por el estómago. Con su tos, ¿no? Yeah. El Roberto se ha enfermado de tanta preocupación. Sí, hermano. Pero bueno, lo cierto es que estamos con nuevos equipos. Y creo que esa es una de las alegrías de estas últimas semanas. Y bueno, vamos a seguir metiéndole aquí al programa. A Esto No es Chacota, el primer podcast dedicado a la política en Bolivia. Así que no se olviden seguirnos en nuestras redes, no se olviden escucharnos. Y bueno, pues vamos a continuar grabando y ya arrancaremos el 2019 con todo, ¿no? Sí, chicos, gracias por escucharnos, gracias por estar aquí con nosotros. Es cierto, venimos mejorando, poniendo nuestro esfuerzo por algo que nos gusta y nos apasiona, ¿no? Y siempre proponiendo temas de análisis, temas de discusión para que justamente podamos seguir todos en esta lucha. Bueno, hasta el próximo programa. Gracias por estar aquí. No se olviden, estamos en Spotify, SoundCloud, en Evox Y en Apple Podcasts. y en Apple Podcast. Y en Google Podcast Y en también. Google Podcast también recientemente, sí. Así que pueden bajársela alto los que tienen dispositivo Android. Pues se bajan la aplicación Google Podcast, nos buscan como Esto No es Chacota y estamos. Y los que tienen dispositivo iOS en Apple Podcasts. Y nada, pedirle gracias a todos por escuchar. Y solo pedirles que si nos ven en las redes, ya sea Facebook, Instagram o Twitter, pueden compartir también esa publicación para que llegue a más personas y sean más personas las que escuchen este primer podcast sobre política en Bolivia. Esto no es Chacota. Así es, amigos. Entonces, Nos vemos en el siguiente programa. hasta la próxima. Nos Gracias. vemos. Chao. Chau.